Dentro de los hay, IDEs de desarrollo que se encuentran, pues Dreamweaver digamos que es como más fácil para lo que es el aprendizaje y la comprensión de lo que vamos a realizar. En este caso, pues los lenguajes, entender el lenguaje HTML5, cómo trabajan con CS. Eh, por eso se ha escogido Dreamweaver, a pesar de que en el proyecto que estamos realizando, pues esté trabajando con, con otros elementos, ¿no? Otros ID. Bueno, dentro de eso hay que decir que para arrancar con Dreamweaver, ¿no? Y facilitar la recuperación de los archivos que estemos enlazados, como por ejemplo las hojas de estilo o los archivos JavaScript, pues hay que crear el sitio, hay que decirle a Dreamweaver dónde va a estar especificado para que así se creen las rutas adecuadas. Entonces este es el entorno de Dreamweaver que está con entorno de ventana de diseñador, ¿no? Y esto es lo que hace es organizar la información para facilitarle al diseñador, o sea, tiene un punto de vista más para el diseñador que para el desarrollador. Entonces, que en este caso, más que todo por la CS es como más adecuado. Igual aquí se encuentran diferentes modos de ventana, modos de trabajo, que está desarrollador de aplicaciones avanzadas también, programador avanzado, programador, diseñador, ¿sí? Compacto o condensado también existe. Entonces hay diferentes maneras para la organización de las ventanas. Para este caso, nosotros vamos a tener que decirle a Dreamweaver dónde se va a trabajar, ¿no? Dónde va a estar montado el servidor o dónde va a estar el sitio. Entonces, para eso vamos a arrancar aquí con sitio Dreamweaver, ¿no? Vamos a crear un sitio y esto es informarles, esto es prácticamente para que se genere un archivo de comunicaciones, por ejemplo, a base de datos, que hace la conexión, eso me va a permitir conectarme, va a facilitar muchísimo el trabajo, pero la idea no es aprender Dreamweaver, la idea es que voy a utilizar Dreamweaver solamente para que ustedes puedan entender más fácilmente el trabajo de HTML5 y hojas de estilos, porque el resto lo mejor es conocer más a fondo el código. Por ejemplo, un aspecto de Dreamweaver es que Dreamweaver va a generar código, ¿no? Automatizado, o sea que él lo va a generar ese código y a veces es un código innecesario dentro de lo que queremos, ¿no? Entonces eso lo que nos hace es generar a veces que algunos le llaman basura, ¿no? Bueno, o código innecesario, llamémoslo así. Entonces lo primero, crear el nombre del sitio lo vamos a llamar, como viene trabajando, voy a llamar eh, estructura, lo vamos a llamar estructura, ¿no? El sitio lógicamente pues no tiene sentido, o de pronto, ¿no? Eh, Hay este sitio estructura.com, no sé, pero la idea es darle un nombre para que ustedes identifiquen de lo que vamos a trabajar. Sin embargo, como yo he venido trabajando, entonces este sitio lo voy a trabajar dentro de una carpeta llamada Microsoft versión 2. Eh, lo que tenemos en Microsoft versión 2 es simplemente una carpeta que está dentro de www. www sería nuestro servidor localhost. En este caso estamos trabajando con WAM Server 64 bits. Entonces la carpeta por defecto va a estar ubicada si es en Windows en C, WAN64, dentro de él van a encontrar la carpeta www, que sería lo que apunta a localhost, el servidor, y ahí podríamos crear varios sitios. En este caso pues voy a apuntar a un sitio específico dentro de ese que sería Microsoft, o sea que los archivos o el index no va a estar directamente con el servidor, sino dentro de una carpeta llamada Microsoft. Eh, versión 2, ya que tengo un Microsoft aquí. Lo voy a dejar entonces para la creación de esa carpeta, pero recuerden que el sitio es localhost, es el servidor, y tenemos que apuntarle a Microsoft porque está dentro de ese va a estar el index. Si el index lo colocase aquí en el W, que sería lo normal, ¿no? Si tengo solo un solo sitio, pues sería eso. Y así que simplemente con localhost ya me arrancaría el index, ¿no? Bueno, entonces voy a abrir esta carpeta. Como pueden ver no tiene ningún elemento, pero es simplemente la carpeta del sitio. Entonces miren que aquí dice carpeta del sitio local. Cuando hablamos de sitio local o remoto, porque el trabaja significa dónde vamos a trabajar, podemos trabajar en los archivos, ir trabajando aquí de manera local y una vez los tengamos los podemos sincronizar con, con lo que es el servidor remoto, o en su defecto también lo podemos trabajar allá. Nombre del sitio, pues ya le dimos estructura y ahora sí vamos con los servidores. Hay que informarle, o sea que hay que recrear aquí
la configuración. Esto se va a generar la creación de un archivo, ¿no? Sobre todo de prueba, que es cuando se trabaja con bases de datos, con código ya para la conexión, ¿no? Hacia esa base de datos o al servidor, y trabajar con lo que es, por ejemplo, tipos de conexiones como PHP y MySQL. Entonces simplemente le voy a decir un nuevo y le voy a decir que el nombre del servidor, como va a ser la misma máquina, lo normal sería colocarle localhost o el nombre de la máquina. El tipo de conexión, local o red, en este caso va a ser local. Y si tengo un servidor de manera en red, también lo puedo utilizar en la misma conexión. Simplemente que el nombre del servidor, pues habría que colocar el nombre del servidor que le tenga en name, y aquí en la carpeta del servidor apuntarle allá remotamente, buscarlo, ¿no?, en la red. O, como les decía, ustedes pueden trabajar de manera local y luego enviar los archivos. En este caso, pues va a ser esa misma carpeta, ¿no? Esa va a ser la carpeta del servidor. Y lo que es la URL web, ¿no?, sería el servidor localhost. Como les decía, si no tuviésemos esta carpeta para el sitio, pues lógico, la carpeta del servidor llegaría hasta www, y de ahí simplemente localhost sería la URL. Pero en este caso vamos a utilizar el servidor, que sería localhost, y dentro de localhost ya le apuntaríamos a que ingrese a la carpeta donde buscaría el archivo index, ¿no? Entonces vamos a colocarle p2. Bueno, en avanzadas tiene que ver más que todo con un modo de servidor de prueba para lo que es conexiones con bases de datos y qué tipo de conexión se va a crear. Entonces, por ejemplo, la más habitual es que se cree una conexión a base de datos MySQL a través de PHP. Entonces, si fuéramos a trabajar con base de datos sería lo ideal. Bueno, aunque no nos compete en este momento, pero eso sería como lo habitual, ¿no?, de la creación de un sitio. Control de versiones, pues las versiones que vamos trabajando, ¿no?, de nuestra codificación o de desarrollo, ¿no?, para que no perdamos la información y tener un registro, un historial de lo que se va realizando, una bitácora. Entonces hay que activar aquí de prueba, no activamos, perdón, me había olvidado esta parte, que es activar para que empiece a funcionar lo de prueba, lo que tiene que ver sobre todo con la base de datos, ¿no? En configuración avanzada, pues tenemos cierta información que tiene que ver con lo anterior, también con enlazarse a algunos sitios web durante el desarrollo, aunque podríamos necesitar la generación de algunos widgets o spray que nos permite traer algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, un banner, ¿no?, o gadgets que podamos montarle. Para nuestro caso, pues no lo vamos a necesitar, así que simplemente vamos a colocarle la configuración que tome por defecto. Aquí también es importante porque ustedes pueden determinar si quieren cambiar los vínculos. En este caso me interesa que la vinculación sea de raíz del sitio, ¿no? Entonces le doy simplemente raíz del sitio, ok, y le doy guardar la raíz del sitio. Como pueden ver, está en la parte inferior ya ubicándose a donde va a apuntar para encontrar los archivos. Eso es prácticamente. Una vez yo creo el sitio, entonces en la parte derecha, ¿no?, aquí en el panel del sitio, podemos ver que se ha creado una estructura, ¿no? Aquí dice el sitio se llama estructura y que está dentro de la carpeta local, ¿no? De esta manera también podemos cambiar la vista servidor remoto y también podemos cambiar la vista servidor de prueba, ¿no? Es importante que aquí aparezca conectado con un servidor, sobre todo cuando trabajamos con bases de datos, ¿no? Si está conectado, pues vamos a poder conectar a la base de datos. Y si no aparece conectado es porque tiene inconvenientes. De vez en cuando hay que actualizar. Bueno, para nuestro caso vamos a trabajar en vista local, ¿no? Y vamos a empezar a crear el archivo HTML. Entonces le damos clic aquí en HTML y me ha generado el archivo ya, como les decía, con algunos automatizados que son de cierto código, ¿no? Como por ejemplo el tipo de caracteres UTF-8 para que reconocimiento de ñes, tildes. Bueno, doctime, ¿no?, el tipo de HTML, el tipo de compilación, aunque esto es de intérprete, ¿no?, el tipo de intérprete que se va a manejar. No es un compilador, sino un intérprete, que sería el navegador.
no bajo qué versión va a realizar la interpretación de cada línea. Entonces tenemos bajo el estándar W3, en fin, tienes una configuración que ya viene predeterminada, que para nuestro caso, bueno, no nos compete actualmente, ¿no? Porque lo nuestro pues, es empezar a trabajar sobre la organización del sitio, la estructura. Pero vemos que por ejemplo ya nos parece la etiqueta tag dentro de hit, pues esto sería bueno organizarlo un poco, ¿no? Entonces vamos a tabular los elementos para saber cuáles son los elementos que están dentro de otros. Entonces tenemos aquí el título y meta están dentro de hit. Bueno, podemos ampliarlo un poco para que miren cómo se han generado los elementos. Podemos también, inclusive aquí, ¿no? Dentro de HTML estos elementos deberían estar acá con un tab porque es el hit, el body está dentro de HTML, así que debería estar con una tabulación y así sería como las convenciones, ¿no? para trabajar. Entonces ya tenemos que el hit, ahora lo importante es que miren que esta etiqueta hit inicia aquí y tiene un cierre, ¿no? Mi body inicia después de hit, ¿no? Eso quiere decir que body está en el mismo nivel de hit, ¿sí? Body no está dentro de hit, así que por lo tanto debería estar la convención o la tabulación debe estar al mismo orden, ¿sí? Ahora nos interesa que trabajar sobre el body. Entonces veamos que pues Dreamweaver tiene muchas facilidades. Por ejemplo, puedo trabajar desde el código aquí. Entonces, al cambiar el título aquí, automáticamente cambia la parte superior o lo contrario, ¿no? Entonces démosle control Z por aquí y digamos que voy a colocar aquí el nombre del sitio y va a cambiar el código, ¿no? Entonces son facilidades de la ID. Ahora, para actualizar siempre es recomendable darle clic en la parte izquierda, que es en la parte de vista. Miren que le damos clic y él automáticamente ha refrescado el código. O si es lo contrario, si hacemos código, también es darle clic aquí para que refresque. Está en modo dividido, o sea que tenemos modo vista y modo desarrollo, código. Está solo diseño, entonces solo trabajaríamos diseño. Está código, que trabajaremos solo código, ¿no? En vivo, que es para ir mirando cómo va quedando, ¿no? Aquí me va a aparecer cómo va quedando. Entonces, vista diseño es porque podemos arrastrar los elementos, que no es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es trabajar más con código o por lo menos con las dos, digamos con las dos formas de trabajo, que es de diseño y código, así que vamos a darle dividir y lógicamente iremos dando en vivo para ver cómo está quedando, ya cómo se vería en un sitio web, que no necesariamente, digamos en un navegador, no necesariamente tiene, como lo vamos a ver aquí, va a ser el navegador porque va a depender también del navegador. En CSS hay que utilizar los prefijos como Moz para Mozilla, como WebKit para Chrome, no utilizar prefijos para que los elementos de los navegadores por defecto también lo lean. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ampliar un poquito aquí el código para ver cómo está organizado. Creo que se corrió por aquí, se actualizó. Bueno, ahí. Listo, entonces no nos está manteniendo las convenciones. Bueno, lo siguiente sería guardar esto, archivo guardar. Y lo vamos a guardar dentro de nuestro sitio y lo vamos a guardar por fuera y lo vamos a llamar index.html. No vamos a trabajar con PHP, no. Vamos a trabajar con index simplemente porque nuestro objetivo es trabajar con hojas de estilos, no y la estructura, no con bases de datos ni variables. Entonces sería solamente HTML. Bueno, lo siguiente sería, lo podemos hacer desde aquí o si ustedes quieren ir a la carpeta directamente por su explorador de archivos, que sería del sistema operativo. Aquí podemos darle clic derecho, ¿no? Y tenemos algunas opciones como nueva carpeta. Entonces le vamos a decir que se cree nueva carpeta, hay que tener en cuenta dónde va a estar en el nivel. Entonces vamos a decir que esta va a ser la carpeta IMG, donde va a estar las imágenes. Y vamos a crear una nueva carpeta. Miren que aquí se ha creado la imagen dentro de
digo, la carpeta dentro de imagen. No queremos eso, entonces vamos a eliminar, le damos a suprimir y nos ubicamos es dentro del sitio, la carpeta del sitio, y ahí ya podemos darle para que esté en el mismo nivel de imágenes, que en este caso sería la hoja de estilos. Entonces la vamos a ver la carpeta CS. Ahora no vamos a crear el archivo desde acá, sino que vamos a ver, facilitar para que conozcan un poquito de Dreamweaver también. Entonces, como estamos trabajando aquí, igual podemos darle doble clic aquí y el elemento se iría abriendo en este espacio. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que, de acuerdo a la estructura que habíamos pensado, no tenemos un body. Entonces vamos a ir, toda esta estructura la vamos a ocultar y vamos a irlo haciendo paso a paso. Entonces lo primero es que tenemos un lienzo en blanco. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este lienzo en blanco es lo que tenemos aquí. Voy a crearlo a partir del body, la hoja de estilos. Entonces en la parte inferior del panel de propiedades que tiene Dreamweaver, podemos observar que nos presenta en qué etiqueta estamos trabajando y nos presenta dos elementos para trabajar, tanto HTML, que sería la propiedad directamente sobre el body, como miren aquí, por ejemplo, generar vínculos, href, y lo que sería el CS en la hoja de estilos. Entonces vamos a generarlo a través del panel que necesitamos, es la hoja de estilos, así que lo vamos a ubicar aquí en este body y le vamos a dar aquí en nueva regla. Como no tenemos ninguna regla creada, ninguna hoja de estilos, ningún archivo tipo CSS, entonces aparece por defecto nueva regla, y en la opción editar regla automáticamente nos aparece un panel donde vamos a poder construir. Recuerden que esto es para que ustedes aprendan, ¿no? Yo diría que es mucho mejor codificar un poco más. Se practica, se aprende más. Pero si ustedes tienen alguna duda de cómo va creando la estructura, pues Dreamweaver es perfecto para eso. Vamos a aquí, la parte superior, que tenemos los tres tipos que maneja, bueno, algunos de los tipos, porque aquí faltan algunos, pero tienen que ver directamente con las etiquetas. Entonces, que son class, ¿no? Cuando uno quiere definir una clase dentro de lo que es el CSS, el ID, ¿no? Cuando uno le da un ID a las etiquetas, un identificador, cuando vamos a trabajar directamente sobre la etiqueta o sobre un compuesto, que el compuesto sería, por ejemplo, que la etiqueta ya tenga otras etiquetas internas, ¿no? Sería como la idea es trabajarlo paso a paso, porque aquí ya podría generar etiqueta header, contenido principal, luego body, bueno, luego footer, perdón. Entonces ya me aparecería esta parte de compuesto. En este caso, pues voy a trabajar con el body, que es una etiqueta, no le voy a dar ningún identificador, entonces me voy directamente sobre lo que es etiqueta. Y automáticamente aparece la etiqueta en donde estemos ubicados. Sin embargo, aquí aparecen todas las etiquetas que se pueden manejar. Bueno, no solamente pues las normal, las que se han venido trabajando en versiones anteriores y HTML5. En la parte inferior nos dice dónde van a generarse las reglas, y las vamos a crear dentro de un mismo documento. O sea, lo que generaría aquí un script, ¿no?, de estilos, o si lo vamos a crear en un nuevo archivo. Lo ideal es crearlo en un nuevo archivo para hacer dinámico nuestro sitio. Entonces vamos a decirle nuevo archivo de hoja de estilos, y al darle a aceptar, automáticamente viene y se genera, ¿no?, la opción de donde queremos guardarlo. Entonces vamos a escoger aquí CS y aquí le vamos a dar el nombre. Vamos a dejar por defecto estilo, ¿no? Él ya se guarda como CS, y aquí aparece la URL, que es donde va a estar ubicado. Entonces va a estar dentro de Oversoft, ¿no?, versión 2, que sería dentro de la carpeta del sitio. Pero en nuestro caso podemos tomar dos opciones: o ir a la raíz del sitio desde la raíz, o sea, por eso aparece este slash aquí, lo que me generaría es localhost slash Oversoft, o dependiendo de la ubicación del documento. Generalmente se utiliza es desde la ubicación del documento. Nuestro documento que va a enlazar al CS es index, y index se encuentra dentro de Oversoft, entonces no habría por qué entrar nuevamente a Oversoft ya que está dentro de esa carpeta.
como ya estoy dentro de Graysoft, entonces la siguiente sería ubicarme dentro de la carpeta CS. Entonces por eso aquí directamente ya va sobre CS y ya no aparece el slash. Entonces esa es como la mejor opción dependiendo del relativo al documento, o sea, dependiendo del documento donde se va a generar el vínculo. Entonces le damos guardar y ya se ha guardado el archivo. Entonces si nosotros nos ubicamos aquí en el CS vamos a poderlo observar el archivo. Y también si ustedes observan acá en el código ya aparece la liga que hace referencia desde relativo, recuerden, desde la ubicación del documento index, ¿no? Que sería entrar a la carpeta CS y ahí va a encontrar el archivo styles y aquí ya me informa que es una hoja de estilos, ¿no? El tipo, ¿no? Que va a ser de tipo texto, de tipo CS. Ya tenemos ubicado el link, que esto simplemente es digitarlo de esta manera dentro del head y dentro del head y ahí podemos ya ligarlo, ¿no? A tener esa liga del index a la hoja de estilos. Bueno, como habíamos definido el body, entonces automáticamente ya nos aparece aquí algunas opciones de lo que queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí si yo determino que voy a trabajar con una fuente helvética, por ejemplo, vamos por aquí está helvética, entonces de esa familia va a trabajar. Podemos definir text decoration none, por ejemplo, para que el menú no me aparezca con esa línea azul, ¿no? Ese borde azul o color azul de los enlaces que a la larga pues eso es incómodo, es antiestético pues a lo que yo quiero trabajar. Entonces de una vez le digo text decoration none, igual esto me va a quitar a toda la decoración de todos los elementos porque recuerden que este body va a contener a todo, entonces todo lo que esté dentro de él lo va a tomar así, a menos que dentro de body al cual una etiqueta y a esa etiqueta específica le cambiemos las opciones. Bueno, vamos a darle un color, aquí tenemos un background color, entonces lo vamos a dejar por defecto que va a ser blanco, ¿sí? Si queremos un background image, pues podemos darle también un background, ¿no? Buscar la imagen que debería estar dentro de imágenes, ¿no? Tenemos también opciones como la manera de display, si es por bloque, cuadro, para los tamaños. Entonces aquí podemos decir 100%, pues que por defecto lo hace. Entonces yo creo que por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, ¿qué pasó? No vemos nada, pero si ustedes en la parte superior observan, aparece ahora sí un enlace. Aquí van a aparecer los elementos que se enlacen desde este archivo. Entonces si tenemos varios archivos enlazados como un JS, aquí irían apareciendo. Si no aparece aquí es porque se ha perdido el link. Entonces como aparece aquí es porque está apuntando a este archivo, que si le damos clic vamos a ver lo que ha generado, simplemente un body, que esto es texto que lo pueden generar, ¿no? Background color, que le dimos, un text decoration y la familia en la cual vamos a trabajar el código fuente, perdón, la fuente, el texto. Y sería guardarlo, control S, y ya tenemos entonces esas propiedades hacia lo que es el body, ¿no? Dejémoslo en dividir, volvemos a código fuente y aquí vamos a empezar a crear la estructura. Dentro de esa estructura que hemos definido, lo siguiente sería generar el contenedor. Entonces este contenedor ya va a tener aquí va a tener ya un tamaño específico y va a estar centrado. Entonces sería crear aquí, como está dentro del contenido, dentro de lo que es el body, entonces tenemos que generarlo como dentro. Entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a ubicarlo y le vamos a decir que va a haber un contenedor que es caso es una div y vamos a darle un ID directamente y lo vamos a llamar principal. Entonces principal, como pueden ver, esto lo puedo hacer a través de insertar, ¿no? Y aquí a través de insertar pues están elementos, objetos de diseño, que sería una div, ¿no? Que me va a permitir pues declarar acá y las propiedades directamente, ¿no? Y me aparecería aquí el código. Entonces en caso la idea es código, así que vamos para este lado. Después de definir la div, hacemos su cierre, sus respectivos cierres. No siempre hay que trabajarlo así, o sea, div que abre
digamos, etiqueta que se abre, etiqueta que se cierra para no perdernos dentro de la codificación. Bueno, le damos un clic para que se actualice y miren que ya queda la div creada. Como le hemos dado un tamaño, entonces él asume que se va a ubicar todo el espacio, ¿no? Pero como el objetivo es entenderlo, ¿no? Pues el alto no tendría sentido uno darle como un tamaño específico porque eso va a depender de los elementos. Es mucho mejor de esa manera que se adecue. Pero para entenderlo, pues en este caso lo vamos a trabajar así, que nos vamos a editar regla, ¿no? Aquí tenemos una regla que ya está para el body, nosotros vamos a darle nueva regla, ¿no? Que va a ser dentro de la div. Podemos darle aquí a través de código, miren que aparece ya marcado div con su propiedad, pero no nos aparece la parte inferior del panel CS, entonces como lo teníamos anteriormente, así que tenemos que hacer uso del botón panel CS y nos va a aparecer en la parte de acá, ¿no? Sobre qué elementos tiene o sobre qué elementos se está trabajando. Dreamweaver, pues lo ideal sería ubicarnos aquí dentro de la parte del diseño, darle clic internamente y ahí ya sería editar regla, no, perdón, generar nueva regla, aquí en la parte nueva regla CS, y le damos editar y ahí me diría sobre el elemento que estoy trabajando en código, entonces, o sobre el que estoy, el cursor insert. Entonces el cursor insert estaba dentro de la etiqueta principal, por lo tanto él reconoce que es una div, y miren que ha cambiado, ya no me coloca etiqueta, sino que me aparece ID para reconocimiento por identificación, y así es. Y donde vamos a trabajar en la misma hoja de estilos, así que aquí ya aparece la hoja de estilos. Quieren solo nuevamente preguntando en este documento si quieres generar una nueva hoja de estilos o si vas a trabajar sobre una existente. En este caso, pues sobre una existente, y le damos a aceptar. Entonces ya podemos observar, ¿no? Que ya me aparecen las propiedades, y aquí sería definir las propiedades que queremos. Un ancho, entonces nos vamos a definir de una vez el ancho. Queremos un ancho de 1000 píxeles, entonces 1000 píxeles, aquí podemos cambiar el tipo de unidades, en este caso sí es píxeles, y un alto para poder trabajar, entonces vamos a decir que va a tener unos 800 por ahora. Bueno, padding o margin, entonces la margin aquí por ejemplo voy a escoger una margin automática para cada uno de los lados, y un padding por ahora de 0, que no va a tener ningún padding. Esto por defecto lo va a tomar como 0, ¿no? Simplemente es para que ustedes vean que podemos definir las opciones. ¿Tiene un fondo? Sí, tiene un fondo. Le vamos a colocar un fondo azul por ahora, que veníamos trabajando solamente para observarlo. Y lo siguiente sería pues ir mirando qué más necesito, qué sería lo que voy a definir. Le voy a dar a aplicar y miren que automáticamente, como le di un ancho y un alto, vamos a darle a aceptar, él ya toma ese espacio. Entonces vamos a darle el 50% y eso es lo que se tiene. Voy a darle el 25% y miren que se está ubicando del lado izquierdo, ¿no? Entonces hay que verlo en el navegador cómo nos está quedando, ¿no? Vamos a ir a estilos, vamos a dar un control S para que se guarde, ¿no? Y nos vamos a ir por aquí, guardemos todo, al navegador. Entonces le vamos a dar archivo, vista previa en el navegador. Ustedes tendrían pues que generar el navegador y desde allá llamarlo, ¿no? Y le vamos a decir que lo abra con Chrome, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ya el elemento y miren que se ha ubicado en la parte central, ¿no? ¿Por qué? Porque le dimos margin automáticamente, entonces mire, crea un espacio también en la parte superior e inferior del mismo tamaño, y en la parte izquierda y derecha se ha centrado. Entonces eso es importante, lo que es la margin. Bueno, estas son las propiedades y lo tenemos. Hasta aquí vamos bien, digámoslo, vamos a dejarlo ahí. Otro elemento es que vamos a trabajar, vamos a dejarlo por lo menos al 100%, dejémoslo al 66% para poder observarlo. Ok, bueno, entonces ahora lo siguiente es irnos a nuestro diseño y vamos a crear un header, ¿no? Que va a contener los elementos que van a estar en la parte superior, que va a ser el logo,
banner y login. Entonces este header vamos a crearlo. Miren que está dentro, ¿no? Si ustedes observan, está dentro del contenedor principal, así que ese es el principal elemento que vamos a generar. Entonces nos vamos para Dreamweaver y dentro de principal entonces vamos a generar nuestra etiqueta header, que miren que existe aquí. Entonces simplemente le doy doble clic, lo marco y de una vez voy a crear su apertura y su cierre. Ahora, ¿qué va a ir dentro del header? Entonces dentro del header van a ir las etiquetas de login. Aquí ya puedo generar, digamos, una altura si quiero, ¿no?, visualizarlo. Entonces, por ejemplo, nuevamente hacemos lo mismo, le doy clic aquí, me voy a hoja de estilos, por ejemplo, ¿no?, y aquí directamente sobre la etiqueta header no voy a trabajar, ya no voy a utilizar el panel, y cuando le doy enter me aparecen las opciones del menú de utilidades, un menú contextual que me ayuda a verificar que esté digitando bien las propiedades. Entonces voy a utilizar la propiedad del height, ¿no? Entonces miren, aquí aparece, le doy doble clic y le voy a decir que tenga una altura de unos 200 píxeles. Entonces voy a decir ahí, y que su ancho no se adecue al contenedor, o sea, al 100% de quien lo contiene. No al 100% del navegador, del espacio del navegador, sino al 100% de su contenedor. Siempre va a trabajar sobre su contenedor. Y cerramos aquí. Guardamos, damos clic aquí. Y como les decía anteriormente, él está ahí, él aparece, él se encuentra ahí, pero no podemos observarlo. Es porque no tiene nada que me permita reconocer. Por ejemplo, no tiene un color, entonces él es transparente. Como les decía, para ir visualizándolo y mirar que si está en realidad trabajando, pues yo le voy a dar un background color, ¿no? Un background color, y le voy a decir que va a tener un color, por ejemplo, bueno, se me perdió, ahí podíamos darle, entonces podemos darle un RGB, me aparecen las opciones, y le voy a definir un color como lo teníamos allá, creo que un amarillito, un tono amarillo. Le doy clic aquí, miren que ya se ha actualizado y podemos observar que en realidad ha tomado una altura de 200 y que se ha adecuado en su ancho, se ha adecuado a su contenedor. O sea, no toma lo del body, sino que toma su respectivo contenedor, que era principal. Y ahí está. Vamos a trabajar con RGBA, sin la propiedad RGBA, y le voy a decir aquí que sea opacidad, su opacidad va a ser del 0.5, ¿no? Y miren que se ha vuelto un poco transparente, ¿no? Es por la tonalidad del color que tiene y con la del fondo que se ha tomado ese tono. Entonces voy a darle un poquito más de transparencia. Entonces voy a darle a 1, por ejemplo. Y miren que ya se ve que es más transparente. Eso significa que sí está en realidad trabajando sobre ese elemento. Entonces volvemos a colocarlo aquí con una opacidad de 1, totalmente opaco. Recuerden que la opacidad va de 0 a 1. 0 transparente, totalmente transparente, y 1 sería totalmente opaco. Bueno, y ya está el elemento creado del header. Recordemos que el header tiene una altura de 200 píxeles, entonces ya podemos trabajar sobre esa altura para todos los elementos, ¿no? O sea que podremos manejar el alto al 100% de su contenedor para los demás. Bueno, regresamos, guardamos aquí la hoja de estilos y nos pasamos a HTML. Ya tenemos el header. Ahora dentro del header hay 3 elementos. Aquí es importante entonces cómo es la construcción. Veamos cómo nos va a quedar la primera div, que voy a llamar id, vamos a llamar logo. Entonces la tengo como logo, perdón, logo. Aquí sería, cerramos la div, como siempre hay que abrirla y cerrarla. La siguiente, que es banner, no está dentro del logo, así que aquí por eso no está dentro de ella, sino que después del cierre, porque están en la misma línea. Dentro del header sí, pero en el mismo nivel. Entonces lo colocamos ahí y creamos la div y la vamos a llamar, pues, banner. Entonces creamos el banner
Ok, damos esa etiqueta, esa identificación y como siempre cerramos la div. Ok, y me falta una que sería la div de login. Entonces creamos el identificador para el login. Listo. Y como siempre cerramos. Antes de hacer cualquier cosa siempre verifiquemos el cierre. Entonces ya tenemos ahí logo, banner y login. Ahora vamos a ir creando cada uno de los elementos que necesitamos. En el anterior video o en el primer video que hicimos con respecto a Firefox, mirábamos que uno podría generar divisiones de imágenes, inclusive miramos cómo podríamos cargarlas, ¿no? Entonces en este caso lo que vamos a realizar sería irnos a esos elementos que se crearon y verificar los que estén dentro de mi carpeta. Entonces voy a entrar aquí y dentro de la carpeta de imagen no se encuentran, así que los voy a traer desde la versión Airsoft que tenía por acá, aquí en estas imágenes, y voy a valer de estas imágenes que tengo aquí.